Vamos a continuar con la clase, la segunda parte de generalidades de anatomía, que involucra la parte del sistema nervioso central. Insisto, son generalidades a tener en cuenta, ¿sí? Y hace referencia al aparato de la inervación, en el cual tenemos el sistema nervioso cerebroespinal, o sistema nervioso de la vida en relación, ¿sí? Y el sistema nervioso órgano vegetativo, ¿sí? O sistema nervioso autónomo. En el caso del sistema nervioso cerebroespinal, podemos subdividirlo en un sistema nervioso central, eje cerebroespinal o neuroeje, y lo que sería el sistema nervioso periférico. Entonces, el aparato de inervación está subdividido, ¿sí?, en dos elementos: el sistema nervioso cerebroespinal, de la vida animal o de la vida en relación, el sistema nervioso órgano vegetativo o sistema nervioso autónomo. A su vez, el sistema nervioso cerebroespinal está dividido en sistema nervioso central, eje cerebroespinal o neuroeje, y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, ¿sí?, está contenido en una cavidad ósea y una cavidad vertebral, ¿sí? Es decir, que el conducto vertebral contiene a la médula espinal y lo que sería la caja o cavidad craneal al encéfalo. Se repite, tanto el encéfalo como la médula espinal se encuentran contenidos y protegidos por elementos óseos, como la cavidad craneal superiormente y el conducto vertebral, ¿sí?, alrededor del eje medio del cuerpo y posterior. Desde un punto de vista de configuración interna, nosotros vamos a ver que todos los elementos tienen una configuración interna y una configuración externa. Cuando hablamos de la configuración externa, hacemos referencia a los elementos macroscópicos visibles a la descripción de una pieza. Cuando nosotros necesitamos describir una configuración interna de cualquier órgano, recurrimos a elementos que son un poco más específicos y profundos para poder identificar la distribución tisular de ese órgano. En este caso, la configuración interna del sistema nervioso central hace referencia a la disposición, ¿sí?, de la sustancia gris, que en este caso medular, este es un corte, ¿sí?, de la médula espinal, tiene una porción central o porción gris y una porción periférica que es blanca. Vamos a ver ahora, diríamos, a qué corresponde cada uno de estos elementos. Entonces, el encéfalo, es los elementos que se encuentran dentro de la cavidad craneal, se subdividen en cerebro posterior o romboencéfalo, cerebro medio o mesencéfalo, y cerebro anterior o proencéfalo o prosencéfalo. En el caso del cerebro o romboencéfalo posterior, es estos elementos que nosotros vemos acá, médula oblonga, cerebelo y puente. El mesencéfalo hace referencia a la parte media de los pedúnculos cerebrales, ¿sí?, y los tubérculos cuadrigéminos o colículos, y el famoso proencéfalo, conocido como cerebro, ¿sí?, es lo que nosotros conocemos también como cerebro anterior. El cerebro posterior o romboencéfalo está determinado por la médula oblonga, ¿sí?, en la nomenclatura parisina denominada bulbo raquídeo, puente, en la nomenclatura parisina denominada protuberancia, y el cerebelo. Entonces, vamos marcando los diferentes elementos. Acá ponemos, esto que está acá es el puente, perdón. Esto que está acá es la médula oblonga. Esto es médula, ¿sí?, oblonga. Esto es médula espinal, ¿sí?, médula espinal, médula oblonga. Esto es el cerebelo. Y esto es el puente, protuberancia. Todos estos elementos, ¿sí?, corresponden al romboencéfalo, ¿sí?, romboencéfalo. Lo que ustedes ven en color amarillo, ¿sí?, no lo que escribo, ¿no?, sino los elementos que están en la gráfica,
son los famosos pares craneales, que ahora lo vamos a nombrar, lo vamos a conocer. Los famosos pares craneales son nervios periféricos que se encuentran, ¿sí?, dentro del cráneo, están por dentro del cráneo, se llaman pares craneales. Acá vemos los pares craneales y también vemos el puente, ¿sí?, el cerebelo, que también es cerebelo, y la médula oblonga, que es esto que está acá, y lo que está acá por debajo tenemos la médula ya espinal. Lo que está ahí es médula espinal. Vemos nuevamente, ¿sí?, ya complementando el sistema vascular. Esto que ustedes ven acá, ¿sí?, es cerebelo. Y entre el cerebelo y el puente y la médula oblonga, acá tenemos obviamente lo que sería el puente. Esto es médula oblonga, ¿sí?, cerebelo. Esto que está acá es lo que se denomina cuarto ventrículo. Es un espacio donde circula líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Este es un espacio donde circula líquido cefalorraquídeo. Es un espacio que se denomina cuarto ventrículo. Esto que está acá es una arteria muy conocida, que se denomina arteria basilar. Estas son las ramas de las arterias vertebrales, que también solo la vamos a ir conociendo, ¿sí? Esto que está acá ya sería, ¿sí?, el ventrículo medio o tercer ventrículo. Vamos a ver después los elementos que colaboran y determinan estos elementos. Es el cerebelo, una visión superior, una visión anteroinferior, ¿sí?, y su configuración interna. Vamos a conocer después los núcleos y la corteza cerebelosa, y también, obviamente, la compleja función, ¿sí?, inhibitoria y excitatoria para corregir los movimientos cerebelosos, diríamos los movimientos asociados y automáticos. El cerebro medio o mesencéfalo está formado por los pedúnculos cerebrales, ¿sí?, y los colículos. Los elementos que están acá, ¿sí?, son los pedúnculos cerebrales. Esto está acá. Esto es el primer par craneal, este es el nervio óptico, ¿sí? Acá tenemos los tubérculos cuadrigéminos, esta es una visión posterior, ¿sí? Acá tenemos los famosos pedúnculos, ¿sí?, cerebrales. Tubérculos cuadrigéminos, que tenemos dos, ¿sí?, superior e inferior, ¿sí?, superior e inferior. Estos colículos están relacionados con funciones, los inferiores con una función auditiva, ¿sí?, los superiores con una función visual, ¿sí?, u óptica. Por lo tanto, los diferentes pares craneales van a tener núcleo y conexiones, ¿sí?, para poder crear la integración de la información en estos elementos y de esa forma poder ver, ¿sí?, y escuchar, interpretando obviamente el sonido. Luego tenemos un cerebro anterior o prosencéfalo, ¿sí?, donde tenemos los diferentes hemisferios cerebrales, o sea, uno derecho, otro izquierdo, y las diferentes estructuras que unen a ambos hemisferios cerebrales, que se denominan formaciones, ¿sí?, interhemisféricas. Quiere decir que son elementos que van a unir justamente a ambos hemisferios cerebrales. Ahí tenemos los hemisferios cerebrales, que están divididos obviamente en lóbulos, ¿sí?, un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, occipital, temporal. Y si abrimos este segmento vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Y obviamente que van a presentar los famosos, las famosas fisuras, ¿sí?, surco central, lateral, ¿sí?, occipital, que son constantes con respecto a unos surcos, ¿sí?, que son inconstantes y que me van a determinar estas características abolladas del cerebro, que se denominan circunvoluciones, ¿sí?, o giros. Acá vemos una visión superior, ¿sí?, y lo que nosotros vemos atrás, luz, es un sistema de espacios
por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Vamos obviamente el encéfalo, vemos obviamente parte del romboencéfalo, ¿sí? Y en esta porción translúcida estaría el mesencéfalo. Lo que estamos viendo acá es el sistema ventricular. Sistema ventricular, ustedes recordarán que habíamos visto este elemento, este espacio entre el cerebelo y el puente y el bulbo o médula oblonga, que se denominaba cuarto ventrículo. Ese cuarto ventrículo está comunicado con otro espacio medio que se denomina tercer ventrículo, ¿sí? Acá está interrumpido justamente por un elemento interhemisférico que es la interacción intertalámica, porque va a estar el tálamo, ¿sí? Entonces lo que está todo en verde son espacios, ¿sí? Diríamos, el conducto que comunica el cuarto ventrículo con el tercero se llama acueducto del mesencéfalo, ¿sí? Y después tenemos estos elementos que están acá, que se denominan ventrículos laterales, ¿sí? Ventrículos laterales, ¿eh? Que también están comunicados, ¿sí? Con el tercer ventrículo, porque en todos estos elementos, fíjense, tenemos ventrículos laterales, tenemos una asta frontal, una asta temporal, una asta occipital, que se comunican con el tercer ventrículo, y a su vez el tercer ventrículo se comunica con el cuarto, ¿sí? Ventrículo, que se encuentra proyectado, ¿sí? Posteriormente. Por estos espacios, insisto, circula líquido cefalorraquídeo. Lo que vemos en la médula espinal es una distribución, ¿sí? Celular, en donde la parte media, ¿sí? Forma la sustancia gris, y en la parte periférica la sustancia blanca, ¿sí? Perfecto. Esta es una configuración interna. Vamos a aprender posteriormente la configuración externa, lo que tiene que ver con el surco sagital, con la fisura anterior de la médula espinal, ¿sí? Y la posterior. Vamos a ver los canales que se van formando, por donde va a transcurrir justamente la sustancia blanca, y donde se van a iniciar, ¿sí? Las raíces anterior y posterior de los nervios raquídeos. Es una imagen bastante vieja, ¿sí? De lo que sería el romboencéfalo, ¿sí? Tenemos obviamente médula oblonga, puente, ¿sí? Y cerebelo. Tenemos hoy del proencéfalo, ¿sí? Un proencéfalo un poquito más se llama cuerpo calloso, más deteriorado quise decir, que forma parte de las formaciones interhemisféricas, es decir, esta es una estructura, ¿sí? Que se une con el hemisferio lateral, o sea, y mantiene unido a ambos hemisferios. El sistema nervioso periférico, ¿sí? Es, digamos, los elementos que conectan el sistema nervioso central con, ¿sí? De alguna forma, los diferentes órganos, ¿sí? Llámese músculo, todo el sistema esplanológico, visceral, cardiorrespiratorio, sistema digestivo, endocrino, ¿sí? Están conectados con el sistema nervioso central mediante los nervios periféricos. Estos nervios periféricos son sustancia blanca, ¿sí? Sustancia blanca. Vamos a ver que la constitución de la sustancia blanca y la sustancia gris son diferentes debido a las características que presentan las células nerviosas. Una célula nerviosa presenta un cuerpo, ¿sí? Esto que nosotros vemos acá, donde se encuentra su núcleo, ¿sí? Y dos prolongaciones. Una prolongación única, como es el axón, ¿sí? El axón, y prolongaciones diversas que salen del cuerpo, ¿no? Como son las dendritas. Las dendritas, ¿sí? Las dendritas son prolongaciones diversas que parten obviamente del cuerpo, ¿ah? Y una sola prolongación única, ¿sí? Larga, que es el axón. Bien, entonces, las prolongaciones, ¿sí? Protoplasmáticas o dendritas son celulípetas. Y las prolongaciones cilindro axial o cilindro eje o axón son celulífugas. ¿Qué significa celulípetas y celulífugas?
Significa que la información que viene de la dendrita, ¿sí?, se dirige desde la parte periférica hacia, ¿sí?, el cuerpo donde se encuentra el núcleo. Eso es celulípeta. Sin embargo, el axón transporta la información, ¿sí?, alejando del cuerpo, por eso es celulífuga. El axón tiene, ¿sí?, un botón, ¿sí?, un botón axonal, ¿sí?, parecido a las dendritas, que va a conectar justamente con las dendritas vecinas de otras neuronas para poder seguir continuando en el transporte de la información. En este caso, podemos decir que la vaina de mielina, ¿sí?, la vaina de mielina es, ¿sí?, la que va a contornear el axón. Vamos a ver la constitución lipídica de la vaina de mielina, y los espacios donde no existe mielina que contornee al axón se denominan células de Schwann. Células de Schwann, perdón, las células de Schwann son, ¿sí?, las células que generan o que producen justamente, ¿sí?, la mielina. Los nódulos de Rambier, ¿sí?, son los espacios sin mielina que presenta el axón. Entonces, los nódulos de Rambier son los espacios, ¿sí?, espacios que el axón presenta sin mielina. El axón que presenta mielina, dijimos que la mielina es un lípido que colabora para que la información en forma eléctrica viaje a mayor velocidad con el menor gasto energético, ¿sí? Existen axones, ¿sí?, con mielina, ¿sí?, que corresponden a la sustancia blanca, ¿sí?, y todos los elementos que carecen de sustancia de mielinas o que son asmielínicas corresponden a la parte de sustancia gris, ¿sí? La coloración blanquecina la da el pigmento de las mielinas. Obviamente que el cuerpo y las dendritas, ¿sí?, al carecer de mielina, constituyen los elementos, ¿sí?, de sustancia gris. Que nosotros hablábamos anteriormente, que la sustancia gris se acomoda en la parte central, hablamos de las dendritas y del cuerpo celular, y la sustancia blanca, ¿sí?, en la parte periférica, donde hablamos justamente de los componentes axonales, es decir, el axón que me va a llevar dicha información. Tenemos varios tipos de neuronas que, de acuerdo, ¿sí?, a la zona que integre, pueden ser bipolares, que son las más frecuentes, ¿sí?, unipolar, ¿sí?, como vamos a ver después en algunas neuronas, como por ejemplo la del olfatorio, ¿sí?, multipolares, ¿sí?, como en el caso de aquellas que se encargan de llevar ciertos reflejos, como son los reflejos miotácticos, ¿sí?, entre otros. Dijimos que los nervios son sustancia blanca, ¿sí?, es decir, son axones que de alguna forma, ¿sí?, acercan a la sustancia gris, que son justamente el cuerpo, llevan del cuerpo la información hacia diferentes órganos, ¿sí? Esos nervios que son corones blancos forman los nervios espinales o raquídeos, o por qué no también los nervios o pares craneales. Justamente la irritación, ¿sí?, de los nervios periféricos producen sintomatología como por ejemplo la famosa lumbalgia, ¿sí? No es otra cosa que la irritación, ¿sí?, de los nervios, ¿sí?, que están formados por sustancia blanca. La sustancia blanca que corresponde a los axones, ¿sí? Y los pares craneales, que nosotros tenemos que saberlo sí o sí. El olfatorio, ¿sí?, el óptico, el oculomotor, ¿sí?, trigémino. Tenemos acá obviamente el abducen, ¿sí? Este está acá, no sé si no es el abducen. No es el abducen. Abducen, ¿sí?, troclear, trigémino, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso, que son de alguna forma los nervios periféricos que se encuentran dentro del endocráneo y forman los famosos pares craneales, destinados obviamente, pueden ser sensitivos o pueden ser mixtos, ¿sí? Por ejemplo, el olfatorio, el óptico, son nervios exclusivamente sensitivos, ¿sí?, que me llevan justamente la información odorífera, ¿sí?, y de temperatura del aire, la visión, que me lleva obviamente las imágenes,
Y después tenemos nervios que son mixtos, ¿sí? Que llevan tanto sensibilidad como motricidad. Puede pasar con el facial, con el trigémino, con el vago, glosofaringeo, que son nervios realmente importantes. O si no, o motor, como puede ser, por ejemplo, el hipogloso, ¿sí? O el oculomotor, que son de alguna forma nervios que se encargan de dar gran inervación motriz. Los nervios espinales, como dijimos anteriormente, son nervios de sustancia blanca, son 31 pares, de los cuales 8 son nervios cervicales. Después vamos a explicar por qué hay 8 pares cervicales y solamente tenemos 7 cervicales. 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un par de nervios coxígeos. Los nervios espinales sabemos que tienen dos raíces. Una raíz motora que es anterior, que es la que me va a llevar la información, y la raíz sensitiva, que es la que me trae la información desde la parte periférica hacia, ¿sí?, la parte central. Es decir, que el axón, ¿sí?, me trae la información desde un receptor, ¿sí?, desde un receptor, fíjense, en este caso me pone, ya sea la musculatura lisa, me pone desde la piel, ¿sí? Lo que va a hacer es traerme una información, ¿sí?, que se va a procesar, ya sea en la médula espinal o en elementos más superiores, como ser la puente o la parte cerebral, y de ahí se emite, ¿sí?, una respuesta hacia el órgano pertinente, ¿sí? Entonces, los nervios raquídeos, como dijimos anteriormente, tienen dos partes, una anterior o motora, otra posterior o sensitiva, ¿sí? Es decir, que tenemos un receptor, un nervio que trae la información, un conjunto de neuronas que procesa la información, la integra, un conjunto de nervios que me lleva la información hacia un determinado órgano efector, ¿sí? El típico ejemplo obviamente es el reflejo, a partir del cual un golpe, ¿sí?, en el tendón informa un cambio de tensión, ¿sí?, que viaja por una neurona sensitiva. En este caso, ¿sí?, se produce a nivel medular. Por lo tanto, la respuesta es, de alguna manera, básica, que digamos, tiene una respuesta justamente de contracción muscular de retirada, ¿sí?, que es lo que nosotros experimentamos cuando se nos hace reflejo. De esa manera, los reflejos lo que hacen es evaluar la integridad, ¿sí?, del recorrido, tanto sensitivo, integración y respuesta del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, los nervios raquídeos están constituidos, como dijimos anteriormente, por dos ramas, anterior y posterior, ¿sí? Son nervios generalmente mixtos, ¿sí? ¿Qué significa mixto? Que transportan, ¿sí?, la sensación, ¿sí?, a través de receptores, y que por los mismos transcurre la respuesta, ¿sí?, motora. Obviamente que van a emerger por estas articulaciones que se denominan cigapopoficiarias, ¿sí?, del apilamiento posterior de la columna vertebral, se denomina conducto intervertebral o foramen intervertebral, ¿sí? Aparte va a salir lo que se llama el ramo meningio o sinovertebral, que es un ramo que vuelve, ¿sí?, e ingresa nuevamente al agujero, ¿sí?, o al foramen intervertebral. Y después salen los ramos, obviamente, anterior y posterior, que van a formar los nervios raquídeos anteriormente dichos. Esta imagen lo que muestra es la disposición tanto de la región anterior como posterior. Esto corresponde a la capa protectora del sistema nervioso central, que es las meninges, ¿sí? Vamos a ver cómo están constituidas dichas meninges. Y lo que vemos es que a medida que se va descendiendo, esto es en la región cervical, dorsal y lumbar, ¿sí?, la disposición hace que a nivel cervical las ramas anteriores y posteriores del nervio raquídeo sean, ¿sí?, horizontales. Después se van quedando cada vez más oblicuas, ¿sí?, para finalizar casi verticales, ¿sí?, en la región inferior. Es indispensable que todos sepan nombrar, ¿sí?, por ahora los pares craneales. Dijimos que los pares craneales se encontraban dentro del cráneo y corresponden a, ¿sí?, nervios periféricos, ¿sí? Es indispensable que sepamos nombrar, ¿sí?
el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, el segundo par, que es el nervio óptico, el tercer par craneal, que es el nervio oculomotor, el cuarto, que es el nervio troclear, el quinto, que es el nervio trigémino, el sexto, que es el abducen, el séptimo, que es el facial, vestíbulo coclear, que es el octavo, glosofaringio el noveno, vago el décimo, accesorio el undécimo, el duodécimo el hipogloso. Hay que saberlos nombrar en el orden pertinente de aparición, ¿sí? Que vamos a ver como origen aparente de los pares craneales, ¿sí? Los pares craneales, obviamente que elegimos el óptico, el olfatorio y el coclear son de tipo sensitivo, es decir, que informan, ¿sí? No me conducen a una respuesta a partir de receptores. Es el nervio olfatorio, que se encuentra por encima del hueso etmoide, ya vamos a ver, y obviamente tiene la particularidad de captar, ¿sí? Las partículas odoríferas y identificar el tipo de temperatura, ¿sí? Entonces, otro de los nervios, que es el trigémino, ¿sí? Su rama oftálmica, rama maxilar y su rama mandibular. Vamos a ver cuáles son sus inervaciones sensitiva y motriz. Ustedes prestan atención, bueno, no lo puse acá como un gráfico para que pueda iluminar un poco las salidas, ¿sí? Acá tenemos el nervio facial, sumamente importante, ya que justamente va a dar inervación a los músculos faciales. Acá tenemos el nervio glosofaringio, que es un importante regulador y quimioreceptor, ¿sí? Por eso está representado acá el sistema de glomus carotidio, y aparte le va a dar sensibilidad a la lengua. El vago va a tener una representación justamente con el sistema nervioso autónomo. El vago va a representar, ¿sí? A los nervios parasimpáticos, el hipogloso, que es un gran nervio motor de la lengua. Y acá, como dijimos anteriormente, y para ir finalizando, tenemos el sistema nervioso autónomo, que era la otra clasificación del aparato de la inervación. El sistema nervioso simpático y parasimpático, habíamos dicho. Estos nervios se encargaban, ¿sí? Justamente de generar un mantenimiento del medio interno, ¿sí? Independientemente de los estímulos externos. Se dividen en simpático y en parasimpático. El sistema nervioso simpático, ¿sí? Es una serie de ganglios, ¿sí? Es decir, masas nerviosas escalonadas, ¿sí? Anterior a la columna vertebral y que están unidos por un cordón nervioso, ¿sí? Entonces nosotros vemos que acá tenemos, ¿sí? La cantidad de ganglios, de alguna forma están unidos, ¿sí? Son pequeñas pelotitas de nervio, ¿sí? Unidos por delante de la columna vertebral. ¿Ah? Vamos a ver que tienen funciones sinérgicas y sobre todo antagónicas con el parasimpático. Y el parasimpático, ¿sí? Fíjense que las fibras simpáticas están representadas en rojo. Acá están las pilas de los cuerpos vertebrales. Esto corresponde a toda la distribución del nervio simpático que va a inervar, a todos los órganos. Y el vago, que representa justamente la inervación parasimpática, y el plexo sacro, ¿sí? Que también da origen a fibras parasimpáticas. Ambos, ¿sí? Se encargan de regular, incrementando o reduciendo la movilidad y las secreciones, ¿sí? De los diferentes órganos. Los ramos comunicantes, obviamente, lo que hacen es unir parte del sistema nervioso central al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Como dijimos anteriormente, el ramo meningio lo que hace es justamente dar inervación a las meninges dentro de la columna vertebral, ¿sí? Vemos que acá ingresa el ramo meningio, ¿sí? Justamente para poder nuevamente, acá, ¿sí? Dar inervación a lo que cubre la columna vertebral, a la médula espinal, que son las meninges, ¿sí? Los plexos son de alguna forma las uniones entre diferentes nervios que me van a formar un tronco nervioso destinado a miembro superior, miembro inferior o regiones como por ejemplo el cuello. Muy bien, muchas gracias.